Bienvenidas, bienvenidos a todos aquí a otra sesión del coloquio oaxaqueño. Hoy tenemos el gran honor de tener Saraí Hernández Torres, que ahora está en Technion en Israel, como oradora, y su plática va a ser sobre la geometría de los fenómenos críticos. Muchas gracias, el honor es mío de estar aquí. Y voy a tener que parar mi video para asegurar que la conexión funcione bien. Y estoy muy feliz de hablarle acerca de cuál es la geometría de los fenómenos críticos y en particular, pues de modelos de probabilidad para estos fenómenos. Entonces, el plan de hoy, comenzaremos con una descripción general acerca del problema que nos interesa y nos concentraremos después en dos modelos en particular. El primero es percolación y lo veremos en el caso de dos dimensiones. Y el segundo, que sería la tercera parte de esta plática, son los árboles generadores uniformes. Y aquí también lo veremos qué pasa en dos dimensiones y en tres dimensiones. Entonces, primero una descripción general de cuál es el problema físico que nos interesa. Y los fenómenos físicos, críticos están relacionados a las transiciones de fase y como ejemplo de la vida cotidiana sería la transición entre sólido, líquido y gaseoso del agua, pero ahí hay muchos parámetros, temperatura y presión, que hacen que el modelo sea más complicado. Entonces, yo no quiero hablar de termodinámica y en lugar de eso voy a hablar de algo mucho más simple, que es percolación. Y en este caso, tendríamos una figura idealizada como esta. Tenemos un manto freático aquí abajo y hay una roca que tiene cierta porosidad que vamos a medir con un parámetro P entre 0 y 1. Bueno, esto debería ser cerrado. Y si cae lluvia, dependiendo de qué tan porosa es la roca, va a llegar desde la superficie hasta el manto freático abajo. Entonces vamos a decir que tenemos percolación si efectivamente hay un camino abierto de la superficie hasta abajo. En particular podemos fijarnos en cuál es la probabilidad de que este punto en particular, que va a ser el origen o el 0, se conecte hacia el otro lado de la roca. Y voy a considerar una función θ que depende de mi parámetro de porosidad P, que va a señalar cuál es la probabilidad de esa conexión. Y bueno, vamos a tratar de modelarlo de una forma simple con una gráfica. Entonces aquí yo arbitrariamente elegí que voy a modelar la porosidad de mi roca con una gráfica, ese látice cuadriculado. Y si se permite el paso del agua, voy a decir que estos vértices están ocupados y lo voy a denotar con estas partículas verdes. Entonces, de cierta forma, lo que estoy pensando es que mi parámetro de porosidad está diciendo cuál es la probabilidad de que un vértice en particular esté ocupado, y esa probabilidad sería P. Así que lo que me interesa es saber si hay un camino en esta gráfica inducida que me lleva desde el origen, el punto rojo, hasta el otro lado de la roca. Y bueno, vamos a olvidarnos por un momento de cuál era nuestro fenómeno original. Vamos a concentrarnos simplemente en la gráfica y lo que queremos ver es si existe un clúster que conecta de un lado hacia el otro. Pero por supuesto, este fenómeno está sucediendo microscópicamente, entonces queremos que nuestra gráfica sea aún más fina. Así que tengo un parámetro delta que me dice cuál es la distancia entre dos vecinos cercanos de mi gráfica, y eso hace que mi modelo sea más complicado. Así que tengo como una mejor aproximación a cuál sería la probabilidad de percolación, de que llegue el agua desde mi punto rojo hasta el otro lado de la roca. Y la idea es que vamos a ver que nuestro modelo está percolando si tenemos un clúster. Y en cierta forma estamos pensando que esta es una gráfica con muchos vértices, podríamos llamarla que es una gráfica grande, y la idea es que vamos a aproximar nuestra gráfica muy, muy, muy grande con una gráfica infinita. Entonces, si pensamos de esa forma, tener percolación sería equivalente a tener un clúster infinito que incluya a mi origen el 0.
Así que si yo hiciera una gráfica de cuál es la probabilidad de conexión desde cero, la probabilidad de que cero pertenezca a un clúster infinito, tendría una gráfica de este estilo. Y esto es lo usual cuando vemos un fenómeno crítico. Tenemos una primera fase en la que teta de P es igual a 0 y de repente transiciono a donde teta de P es positivo, pero esta transición es abrupta y de hecho sigue una ley, está dada por, bueno, es como Power Law, tiene un crecimiento que está definido por esta exponente beta. Y lo que dicen los físicos es que esta gráfica se da de forma universal. Si recuerdan, yo elegí arbitrariamente cuál era mi látice sobre el cual iba a definir mi proceso de percolación, pero los físicos dicen, tu látice no importa. Si podemos, tenemos todos los posibles fenómenos críticos y estos pertenecen a distintas clases de universalidad. Cada clase de universalidad sería como una tabla periódica de los posibles fenómenos que tendríamos en su estado crítico. Y lo que dice el principio de universalidad es que este exponente beta que me dice qué tanto va creciendo mi función θp es universal, sería el mismo exponente beta para todos ellos. Y lo otro que dicen los físicos es que el comportamiento justo en el parámetro crítico, PC, es el mismo para todos los modelos que pertenecen a la misma clase de universalidad. Y esto es sorprendente porque significa que mi modelo de juguete realmente me está diciendo algo acerca de lo que sucede en la vida real. Pero aquí lo que cualquiera podría decir es, bueno, ¿y qué significa esto exactamente universalidad? ¿Cómo me lo pones en ecuaciones sobre una mesa? Y aquí es donde hay diferencias de opinión. Desde el punto de vista de la física, alguien que pudiera convencerse por argumentos razonables, diría que se entiende más o menos bien, porque pueden calcular estos exponentes, que pueden establecer relaciones entre los exponentes y pueden estudiar los puntos críticos a través del flujo de renormalización. Pero estas cosas, desde el punto de vista matemático, no están muy bien definidas. Entonces, como uno de los grandes problemas es poder definir como de una forma formal qué significa exactamente este asunto de la universalidad. Y en particular probar que en realidad podemos clasificar todos estos fenómenos críticos en clases de universalidad y que efectivamente se comportan igual. Así que no podemos decir que la universalidad sea un teorema, sino a este punto de la vida simplemente es una filosofía que nos guía en nuestro trabajo. Pero hacia allá vamos. Y hoy voy a hablar principalmente de percolación, pero hay otros fenómenos que siguen el mismo comportamiento y uno de ellos es el magnetismo. Y nuestro modelo de juguete, que correspondería en este caso, es el modelo de Ising. Y hoy no voy a hablar acerca del modelo de Ising, pero una idea que es importante es que tanto la percolación como el magnetismo, como otros modelos, tienen un marco general, que es un modelo que generaliza a todos ellos, que en inglés se llama Random Cluster Models. Entonces, estos Random Cluster Models tienen dos parámetros, P, que sería el mismo que tenemos de la porosidad en el caso de la percolación, y un parámetro de Q que controla el número de clústeres que vamos a ver. Y el punto es que si yo mando P a 0, Q a 0, de tal forma que el orden de P sea mayor que el orden de Q, entonces Q entre P también va a 0, lo que voy a obtener en el modelo límite es el árbol generador uniforme, que es la tercera parte de mi plática. Así que cuando yo define el árbol generador uniforme, esto aparecerá como un objeto completamente combinatorio que no tiene una interpretación física. Es relevante porque sale como un objeto límite de estos modelos que tienen un comportamiento crítico. Así que muchas conexiones con otros modelos de probabilidad y eso hace que el árbol generador uniforme sea más fácil de estudiar.
Entonces, lo que vamos a encontrar es que es más fácil probar cosas para el árbol generador uniforme y eso nos va a ayudar a entender esta clase más general de modelos, que son los Random Cluster Models, una interpretación física como la percolación o el modelo de Ising. Así que este es nuestro panorama general y comencemos hablando de la percolación. Así que me voy a concentrar en este látice que es triangular. Y la forma en la que la voy a definir es muy simple. Para cada vértice voy a lanzar una moneda. Todos mis lanzamientos son independientes. Y si mi moneda sale águila, entonces mi vértice está ocupado y lo voy a dibujar de verde. Y esto sucede con probabilidad P. O sea, mi moneda no necesariamente está balanceada. Y si lo que obtengo es sol, entonces lo voy a colorear blanco y esto significa que está vacante. Y este modelo, así de simple como lo ven, en realidad fue definido en el 57 por Broadbent and Hammersley. Sí. Pero simplemente para hacer mis dibujitos más bonitos, en lugar de dibujar mi látice triangular así, lo voy a dibujar como hexágonos. Entonces, si se fijan, cada uno de estos vértices tiene 6 vecinos. Y lo que pueden pensar es que estoy inflando cada uno de estos vértices hasta que sea un hexágono. Así que lo inflo como que sea un hexágono y cada uno de ellos tiene 6 vecinos. Entonces voy a pensar que, bueno, cada uno de los hexágonos en realidad corresponde a un vértice y 2 vértices tienen una arista entre ellos si comparten un lado en los hexágonos. Simplemente es una forma diferente de dibujar el mismo látice que va a ser mis ilustraciones más bonitas. Así que vamos a dibujar cambiando mi parámetro P. Y si P es igual a 0, entonces nada está ocupado, todo lo tengo blanco. Así que en particular no existe un clúster que sea infinito, es una componente conexa de elementos verdes. Si mi P es igual a 1, entonces todo sale ocupado, así que se colorea todo. Y por supuesto que existe una componente conexa infinita que sea verde, porque todo lo es. Y si P está justo a la mitad, entonces voy a obtener una configuración de este estilo. Y esto tal cual, yo lancé monedas y la dibujé para asegurar que todo sea legal. Y el teorema de Kesten es que aquí precisamente sucede la transición de fase. Si P está entre 0 y 1/2, entonces no va a existir un clúster infinito. Y si P es mayor que 1/2, sí va a existir un clúster infinito. Aquí no estoy pidiendo que 0, o sea, que algún punto en particular pertenezca a este clúster, sino simplemente quiero saber que existe alguno. Y si doy esa libertad de que simplemente exista algún clúster infinito, esto va a suceder con probabilidad 1. Entonces tengo esta transición entre con probabilidad 1 no hay clústeres infinitos, sino que todos los componentes conexos son finitos. Y de este otro lado, con probabilidad 1, todos mis clústeres, existe un clúster infinito. Y de hecho uno puede probar que es único. Saraí, Entonces, sí. perdón, una pregunta. ¿Qué es un clúster infinito? Es una componente conexa verde que sea infinita. Gracias. Sí, bueno, gracias para que se aclare. Sí, aquí lo que me interesa es ver que haya una componente conexa verde. Bueno, uno podría intercambiar colores y que fuera blanco, sería equivalente. Bueno, así que este es un teorema que probó Harry Kesten en 1980. Eso significa que justo la transición de fase está en P igual a 1/2 y este es mi punto crítico. Y la predicción de los físicos es que aquí es donde voy a encontrar un comportamiento que va a ser interesante a todas las escalas. Así que lo que quiero ver es cómo se comporta de forma macroscópica. Y lo que voy a hacer es como hacer zoom, y esto significa que la distancia entre, bueno, de cada lado de mi hexágono va a ser un delta y este delta se va a 0. Y lo que quiero entender es cuál es la geometría mientras sigo escalando y delta va a 0. Y bueno, los físicos dicen que ahí se va a ver algo interesante, pero eso no es un problema bien planteado, así que vamos a definir exactamente qué es lo que queremos. Y lo que voy a estudiar es la interfaz de percolación. Entonces aquí, en lugar de simplemente ver mi gráfico infinito hacia todas partes,
voy a llenar de hexágonos el semiplano superior. Entonces esta es la recta real, así que para arriba lo lleno de hexágonos. Y voy a definir una condición de frontera. Entonces digamos que este es el 0 y todos los positivos van a estar vacantes de verde. Entonces, y el resto de los hexágonos, los que están arriba de la recta real, los voy a dibujar con una percolación de parámetro medio, que es la crítica. Y lo que voy a hacer es seguir la interfaz entre mi componente que está vacante y la componente que está ocupada. Entonces voy a seguir el camino que divide exactamente entre ocupado y vacante, comenzando de 0. Lo que voy a obtener es una curva beta que comienza en 0 y que va a continuar hacia infinito. Y lo que quiero entender es cuál es la distribución de esta curva beta, que va a ser una curva aleatoria. Y bueno, me importa cuál es la distribución de beta conforme la distancia entre estos vecinos más cercanos sea delta y delta va a 0. Así que, bueno, aquí lo definí sobre el semiplano superior, pero no hay una razón por la cual el semiplano superior sea mi dominio favorito. Podría simplemente tomar algo como esto y aplicar la percolación. Entonces tomo que este sea D, mi dominio favorito, y lo aproximo en su frontera por adentro. Entonces considero todos los hexágonos que están adentro de mi dominio favorito D. Y le pongo su condición de frontera. Entonces de este lado todo estaba ocupado y hacia la derecha todo estaba vacante. Y hacia adentro, los hexágonos adentro de mi dominio D, les aplico percolación de parámetro 1 medio. Entonces, este es el parámetro crítico. Y observo la curva que se obtiene en la interfaz. Entonces, obtengo una curva beta. Y considero mu la ley de esta curva. Así que mu depende de quién es mi dominio D que tomé, de las condiciones de frontera que le puse al inicio y de delta, el parámetro. Entonces, lo que Smirnov probó es que esta ley, la ley converge débilmente a una medida mu, que depende simplemente del dominio de las condiciones de frontera. Pero la parte importante es que esta ley límite es invariante bajo transformaciones conformes. Y entonces esta es una formulación precisa de qué es lo que los físicos hablaban acerca de la invariancia bajo transformaciones conformes, cuando uno toma delta yendo a 0. Y bueno, por esto, bueno, parte de ese trabajo le dieron su medalla Fields-Smirnov. Así que lo que quiere decir es que yo aquí decidí también arbitrariamente que D era mi dominio favorito y aquí tomé mi proceso límite y obtuve una ley mu. Pero pude haberme tomado otro dominio de prima y hacer el mismo proceso límite y obtendría otra ley mu. Pero yo sé que existe una transformación conforme entre este dominio y este otro dominio por el teorema del mapeo de Riemann. Y si simplemente tomo el push forward, la medida que obtengo push forwardando con mi transformación conforme phi, estas dos leyes son iguales. Así que no importa realmente cuál sea el dominio con el que empiece, mientras existe una transformación conforme entre ellos, realmente puedo construir todas las posibles medidas límite. Entonces, bueno, eso es muy hermoso y nos da un poco de como certidumbre en la vida acerca de qué significa esto de la invariancia conforme. Pero bueno, hay un detalle con el teorema de Smirnov y dice, bueno, esto converge débilmente hacia una distribución mu, pero la pregunta es, bueno, ¿y cuál es esa distribución mu? Y tenemos una pista de que esta distribución mu es invariante bajo transformaciones conformes. Entonces, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es la distribución de nuestra curva límite beta? Y aquí, ahora mi dominio favorito es el semiplano superior. Y lo voy a ver como un subconjunto de los complejos. Entonces, quiero saber, aquí estoy construyendo beta con delta que es positivo y cuando delta va a 0 voy a obtener una distribución límite. ¿Cuál es la distribución de ese límite? Y bueno, la hermosa observación de Schramm es que él obtuvo una forma de construirlo, partiendo desde el movimiento browniano. Entonces aquí estoy en el contexto del semiplano superior. Este es el dominio bajo el cual estoy aplicando percolación crítica.
y tomo un parámetro kappa. Entonces, beta, B, es un movimiento browniano y lo rescalo. Simplemente es como aumentarle la velocidad con este kappa. Y esta es mi función W. Esta es una función real. Y en variable compleja ya estaba presente la ecuación de Lohner, y esta es una ecuación diferencial, el cual esta es una función de un subdominio, bueno, de un dominio en el plano complejo al semiplano superior, que satisface que su derivada es igual a 2 sobre gt de z menos mi rescalamiento del movimiento browniano. Y le pido también una condición inicial de que, bueno, aquí tengo este parámetro t, y cuando t es igual a 0, simplemente es la identidad. Entonces, la solución a la ecuación de Lohner es una transformación conforme, que es de un subdominio del semiplano superior, H, que le quito un conjunto kappa al semiplano superior. Entonces, bueno, el punto es que como que al semiplano superior le quité un conjunto. Pero lo importante, bueno, no puedo entrar hoy en detalles acerca de quién es este conjunto kappa, pero este conjunto kappa me está definiendo una curva simple. Así que aquí quizás hay una parte un poco misteriosa, es como una caja negra en la que estoy diciendo, yo comienzo con una función real, que en este caso he decidido que sea el movimiento browniano, y a través de la ecuación de Lohner voy a obtener una transformación conforme, y esta transformación conforme me está definiendo una curva simple. Pero como yo comencé con una función real que es aleatoria, lo que voy a obtener a través de este proceso también es aleatorio. Y la conjetura de Schramm es que esta curva simple que uno obtiene es precisamente la ley que estamos buscando, que sería la ley límite de mi proceso, bueno, de la interfaz de mi proceso de percolación crítico. Entonces, ¿te puedo interrumpir? Sí. Este tipo de convergencias toman lugar con respecto a una topología de convergencia uniforme, o cómo es la distribución, la convergencia en ley que estás describiendo, porque estás describiendo una trayectoria, ¿no? Esa es una excelente pregunta. Voy a aclararlo en 2 diapositivas más. Gracias. Hasta el momento, bueno, simplemente estoy buscando convergencia débil de medidas, entonces quiero que mi distribución converja, pero sí, esto siempre respecto a una topología. Entonces, en el contexto de probabilidad, como que uno ya lo tiene muy en mente, pero no estoy muy segura qué tan en mente está en todos, así que lo voy a aclarar. Por el momento, lo único que quiero definir es que así se define la evolución de Schramm-Lohner. La evolución de Schramm-Lohner es el conjunto de transformaciones conformes que están parametrizadas por T, que vienen de este movimiento browniano que ha sido parametrizado por este parámetro kappa. En este caso, bueno, esto es una definición cordal porque va de un punto de mi dominio que definí que fuera el 0 a infinito, que sería como otro punto en la frontera de mi dominio, de cierta forma. Y para tener una idea de qué es lo que hace la transformación de Lohner, es que yo comencé de este lado con el movimiento browniano, que es una función real, y después de aplicar esta caja negra, lo que obtuve, ya aquí, cuando veo la curva simple que está definida por ese proceso, es una evolución de Schramm-Lohner, en este caso de parámetro 3, que comienza en 0 y que va hacia infinito y está contenido en el semiplano superior. Estas figuras las tomé del libro de Antti-Kempainen sobre este tema, la evolución de Schramm-Lohner. Así que el teorema es que si yo tengo mi dominio de Jordan al que yo le apliqué este proceso de percolación crítico y definí mi curva aleatoria beta, cuando yo tomo delta que vaya a 0, esta distribución converge a la curva definida por la evolución de Schramm-Lohner de parámetro 6, con respecto a la topología definida esta norma, que es estoy comparando 2 curvas respecto a la parametrización que las deja más cerca una de la otra. Así que, justo respondiendo a la pregunta que me hicieron, bueno, ¿qué significa que tenga una convergencia de medidas con respecto a una norma? Así que quiero hacer un breve repaso acerca de la convergencia débil de medidas. Y para esto yo creo que todos recordamos
cómo definimos la convergencia débil para una variable aleatoria en los reales. Entonces, aquí tengo mi variable aleatoria, xn, que va de mi espacio de probabilidad a los reales. Entonces decimos que xn converge débilmente a x, o también decimos que converge en distribución, si el límite de mis probabilidades de que xn sea menor o igual que t, cuando n va a infinito, converge a la probabilidad del evento correspondiente para x. Y aquí, como un detalle técnico, que, bueno, de hecho es importante, es que esta convergencia solo la pedimos donde la función de densidad sea continua. Oh. No debe ser de densidad, pero bueno, donde esta función sea continua. Pero esto es equivalente a que yo estoy definiendo una función una medida sobre los reales. Entonces defino mi medida mu respecto a xn para este intervalo semirrayo entre menos infinito a t. Entonces es todo este conjunto. La medida de este rayo es igual a la probabilidad de que xn sea menor o igual que t. Entonces, cuando estoy diciendo que tengo una convergencia débil de medidas aleatorias, lo que estoy diciendo es que esta medida, que esté inducida por mi variable aleatoria, converge respecto a estos semirrayos que generan la topología. Estos son básicos de mi topología. Entonces, de cierta forma, uno dice, bueno, la convergencia en distribución en realidad es la convergencia de mis borelianos que están definiendo la topología asociada a mi espacio métrico. Así que si yo tengo algo general, ya no es R, sino un espacio métrico cualquiera. En este caso a mí me interesa el espacio de curvas, con esta métrica que yo definí. Esto, pues, tiene su propia topología. Una curva aleatoria que va de un espacio de probabilidad a mi espacio de curvas, converge. Esto significa que si yo tomo un conjunto, un boreliano, bueno, primero, si tengo mi curva aleatoria, puedo definir la medida asociada, inducida por esta beta n. Entonces, la medida de beta n para un boreliano definido por la topología dada por sí es la probabilidad de que beta n pertenezca a SU. Entonces, de la misma forma en como está definido para los reales, uno dice que beta n converge débilmente a beta. Si yo tengo la convergencia correspondiente a las medidas asociadas para cada uno de los borelianos. Y esto donde la medida de la frontera de U es igual a 0, que sería esta condición, bueno, el equivalente a esta condición, que aquí tengo como un asterisco. No quiero, uno puede tener cosas raras en la frontera de U, entonces si la frontera de U tiene medida 0, ahí voy a pedir que tenga convergencia. Entonces pueden ver, y espero que esto responda a la pregunta que me hicieron, y si no, este es un buen momento para detenerme, que lo que estoy diciendo cuando veo la convergencia de beta n a la evolución de Schramm-Lohner es que yo puedo ver la convergencia de las medidas asociadas a cada una de esas curvas respecto a los conjuntos medibles definidos por la topología dada por sí. Entonces, mientras más fina sea mi topología, más información tengo acerca de las propiedades geométricas de la curva. En este caso, tengo una información completa acerca de la traza. También tengo información acerca de la orientación, porque, bueno, estos son, estoy tomando parametrizaciones que incrementan en T. Pero si yo quisiera ver cuál es la velocidad y comparar la velocidad de las curvas, pues bueno, esta topología no me está diciendo nada acerca de la convergencia en la parametrización natural. Entonces, hay ciertos límites. Así que tenemos este teorema de Camming-Newman que nos dice que estos betas sí convergen respecto a esta topología a la evolución de Schramm-Lohner con parámetro 6. Y sabemos más, sabemos, bueno, este es el teorema que les acabo de mostrar, y en el caso del modelo de Ising, si hacemos la interfaz correspondiente, esta interfaz converge a la evolución de Schramm-Lohner con parámetro 3. Y esto se demostró para Z2 en este paper de varios autores. Pero hay varias preguntas que están pendientes. Por ejemplo, ¿qué hay de la universalidad? Aquí estoy diciendo, bueno, sabemos que converge en esta gráfica súper particular. Y lo mismo para el modelo de Ising, es esta gráfica súper particular. Pero la universalidad nos indica
que debería de ser cierto para cualquier gráfica que sea planar y que tenga el mismo modelo definido sobre ella. Así que el probar que esta convergencia se da en cualquier otra gráfica es un problema abierto y muy importante. Y también uno puede decir, bueno, ¿qué hay acerca de otras dimensiones? D igual a 2 es hermoso porque tenemos toda la variable compleja que hace que nuestros resultados sean muy satisfactorios, pero hay más en la vida que eso. Entonces, ¿qué tal si D es muy grande? O simplemente, ¿qué tal si estamos en un espacio tridimensional, como es nuestro mundo? En el caso de que D sea grande, que para percolación de grande es D igual a 8, uno se puede manejar porque es lo que suele suceder en otras ramas de las matemáticas. Cuando más espacio tiene uno, es más fácil manejar las cosas porque tiene más espacio para poner un árbol y todo es más fácil cuando uno tiene un árbol y no hay ciclos. Bueno, siendo más específico, esto se puede estudiar, en particular la percolación, con un método que se llama Lace Expansion. Entonces, son métodos más de análisis funcional, pero es manejable y está muy cercano a las ideas que se manejan en física. Pero 3 dimensiones, en el caso de percolación, está completamente abierto. No sabemos casi nada matemáticamente. Así que para poder hablar un poco más de qué sucede en 3 dimensiones, voy a ir a mi caso ideal, cuando tomé el límite sobre esta familia de modelos. Son los árboles generadores uniformes. Entonces, primero lo voy a definir en un contexto muy simple, que es una gráfica finita y conexa, como la que tengo aquí a la derecha. Y un árbol generador de G es una subgráfica de G que pasa por todos sus vértices sin generar ciclos. Así que este es un árbol que utiliza los vértices de las aristas de mi gráfica G y pasa por todos los vértices. Entonces, como mi gráfica G es finita, el conjunto de árboles generadores también es finito. Así que yo puedo definir una medida uniforme en el conjunto de todos los posibles árboles generadores de G. Entonces, si yo tomo un árbol generador siguiendo su distribución uniforme, así le llamo, tal cual, árbol generador uniforme. Pero lo voy a anotar usualmente por sus siglas en inglés, Uniform Spanning Tree, UST, porque es más corto. Y bueno, yo lo dibujé como fue el que me salió del corazón, pero en internet pueden encontrar animaciones muy hermosas que siguen algoritmos que generan estos árboles. Así que esto es como un árbol generador uniforme, honesto ante Dios. Realmente fue generado con una distribución uniforme. Y si buscan a Mike Bostock en internet, en su página pueden encontrar más algoritmos que corren en el navegador y pueden ver cómo construyen estos árboles. Pero como dije al principio, yo estoy interesada en las propiedades macroscópicas, entonces quiero estudiar gráficas que tienen muchos vértices y mi mejor aproximación es estudiarla en una gráfica infinita. Así que quiero definir mis árboles generadores uniformes en una gráfica infinita, por ejemplo, ZD. Así que voy a hacerlo del modo usual y lo voy a aproximar ZD con un conjunto de cajas, lambda n, que van creciendo, están contenidas una en la otra. Así que para cada una de estas cajas, yo ya conozco mi medida UST. Entonces, yo puedo preguntar, si yo escojo un conjunto finito de aristas B, digamos una pregunta que puedo hacer es cuál es la probabilidad de que B pertenezca al árbol generador uniforme de mi caja lambda n. Entonces, aquí tengo un árbol que sí las contiene dentro de esta caja roja. Y si mi caja incrementa, pues el número de formas en las que se pueden conectar mis vértices aumenta. Así que la probabilidad de que este conjunto que fijé desde el principio B pertenezca a mi árbol va a ir decreciendo. Y el punto, bueno, esto es útil porque este límite de la probabilidad de que mi conjunto finito de aristas pertenezca al árbol generador uniforme de esta sucesión de cajas, su límite va a existir y esto es lo que define mi medida límite, que le llamo el bosque generador uniforme. Y le llamo bosque porque no puedo garantizar que en el límite obtenga un árbol. Por la forma en la que lo construí, puedo garantizar que mi medida límite va a pasar por todas las aristas
por todos los vértices, puedo garantizar que las aristas no van a generar ciclos finitos, porque la probabilidad de un ciclo finito va a ser 0 en algún punto aquí. Pero lo que no puedo garantizar es que si yo tomo 2 puntos, que haya una distancia finita entre ellos. Es posible que la distancia entre 2 puntos se incremente y se vaya infinito. Así que lo que voy a obtener son distintas componentes conexas que van a generar distintos árboles. Pero, bueno, sabemos que pasan por todos los vértices y lo obtuvimos del árbol generador uniforme y por eso le llamamos el bosque generador uniforme. Y Robin Pimentel en el 91 probó que en el caso de ZD este límite existe y es único. Y es único en varias formas. Es único en la forma en la que elijo mis cajas o puede ser cualquier sucesión de gráficas que vayan creciendo monótonamente y eventualmente llenen toda mi gráfica. Y también siendo un poco más técnicos, no, es independiente de las condiciones de frontera que yo tome a la hora de tomar mis árboles generadores uniformes. Si eso no tuvo sentido, no se preocupen. El punto es que de cualquier forma que yo tenga para definir mi límite de árboles generadores uniformes, siempre voy a obtener la misma distribución USF en el caso de ZD. Y más aún sabemos que el bosque generador uniforme sí va a ser conexo, o sea, va a ser un árbol, solamente si la dimensión de ZD es menor o igual que 4. Entonces, cuando D es 1, 2, bueno, 1 no tiene caso, 2, 3 o 4, entonces es un árbol y simplemente le voy a llamar un UST, un árbol generador uniforme. Y bueno, si D es mayor que es igual que 5, entonces lo que voy a obtener es un conjunto infinito de árboles. Saraí, perdón, hay una pregunta. Sí, cuando dices monótono, ¿te refieres a monótono de contención? O sea, dijiste que es independiente de qué subgráficas tomes. Sí, monótono de contención. Ajá. Ok, salvo medida, supongo. Una sucesión exhaustiva que cada lambda n, bueno, lambda n contenga, no, lambda n más 1 contenga lambda n y que la unión de todos los lambda n sea igual a ZD de los vértices. Sí, pero cualquier forma razonable nos va a dar el mismo límite. Así que eso hace que sea hasta cierto punto fácil estudiar generadores uniformes en este caso. Y como hoy me interesan las dimensiones 2 y la dimensión 3, entonces simplemente le voy a llamar un UST o árbol generador uniforme, porque sí va a ser conexo. Y como quiero estudiar su geometría, lo voy a ver como un espacio métrico, porque va a ser más fácil describirlo. En lugar de simplemente decir, bueno, estas son las aristas que tengo, hay una forma canónica en la que puedo definir el UST como un espacio métrico. Así que tomo todos los puntos que pertenecen a mi árbol y defino una distancia intrínseca. Entonces, esto es fácil porque si yo tomo cualesquiera 2 vértices de ZD, existe un único camino entre ellos que está definido por el árbol. Así que la distancia intrínseca es simplemente el número de aristas que tiene que recorrer ese camino. Mu es la medida de contar del número de vértices. Así que si yo considero un subconjunto en U, veo cuáles son los que corresponden a vértices. Y esa es mi medida. También quiero conservar la forma en la que mi árbol dentro de mi espacio, la forma en la que está dibujado dentro del espacio euclidiano. Así que conservo una función phi, que es la identidad sobre los vértices, y tomo interpolaciones lineales para cada una de las aristas. Así que me conservo la forma en la que yo estoy dibujando U dentro de RD. Y simplemente para que todo esté bien definido, también voy a considerar una raíz que puedo tomar simplemente como el 0. Y lo que voy a obtener es que U con esta distancia intrínseca es un árbol real, es decir, es un espacio métrico al cual yo no le puedo encajar un círculo. Y voy a guardar estos otros componentes que es la medida, este mapeo al espacio euclidiano y la raíz.
Y en general yo puedo considerar como el espacio métrico de todos estos posibles árboles. Entonces considero el espacio que tiene un árbol real que sea completo y localmente compacto, la medida de Borel, el mapeo continuo y la raíz. Entonces este espacio ya no es necesariamente de elementos que sean aleatorios, pero simplemente quiero definir una distancia sobre ellos. Y para definir de la misma forma como lo hice en el caso anterior, mi convergencia débil respecto a una topología. Y entonces la topología que le corresponde a mi espacio T gordo, T bold, es una topología que toma en cuenta la medida, la distancia de Gromov-Hausdorff para comparar las distancias métricas entre mis árboles reales, la medida de Prohorov para medir, comparar la distancia entre dos medidas de este tipo de árboles. Voy a comparar mis mapeos continuos respecto a la convergencia uniforme y voy a comparar cuál es la distancia entre la raíz. Entonces hay una forma que podemos darle una métrica a T que tome en cuenta todos los elementos que contiene. Y esto fue definido en estos papers. En particular, de Barlow, Croydon y Kumagai lo hace en el caso que me interesa, que son los árboles uniformes aleatorios. Y lo que es útil y lo que hace posible nuestro trabajo posterior es que en estos papers dan un criterio que nos dice cuándo vamos a tener límites subsecuenciales en la convergencia débil para este tipo de elementos. Y el segundo punto que quiero aclarar es cómo estamos escalando nuestro árbol generador uniforme. Entonces, si lo dibujamos aquí, es bastante claro cuál debería ser la figurita. Simplemente estamos hacia aquí, la distancia entre vecinos cercanos es 1. Ahora queremos que la distancia entre vecinos cercanos sea delta. Entonces, si yo fijo estos dos puntos, pues el camino entre ellos se va a volver más complicado porque hay más vértices entre ellos, hay más caminos que puede tomar. Así que lo que hago es simplemente escalar de la forma que corresponde. Para phi, esto es simplemente escalar por delta. Para mi medida, como estoy contando el número de vértices que tengo en un conjunto, pues escalaría por delta a la d, donde d es la dimensión de mi espacio, es el número de vértices que espero ver. Y la distancia es un poco más complicada. Tengo que escalar la distancia respecto a este exponente beta, que es el exponente de crecimiento de estos caminos. Entonces aquí tengo un camino que se va a hacer más complicado y esto va a escalar respecto a este exponente beta, que a priori es un exponente de crecimiento de los caminos del árbol generador uniforme, pero afortunadamente eso está relacionado con otro modelo, del cual lamentablemente no tengo tiempo para hablar hoy, que es la caminata aleatoria sin ciclos. Entonces hay una forma como externa en la que podemos entender beta. Así que simplemente este es un número que podemos entender de forma independiente y que sabemos que existe en este caso y que este es el escalamiento que corresponde. Pero así es como vamos a considerar los reescalamientos del UST, visto ahora como un espacio métrico. Tenemos nuestro espacio U, al que le reescalamos la distancia respecto delta a la beta, reescalamos la medida, reescalamos nuestro encaje, y bueno, la raíz ya era 0. Y este es el teorema en 2 dimensiones. Reescalamientos de nuestro árbol generador uniforme en Z2. Entonces, estos reescalamientos tienen su medida asociada en este espacio de gordito. Y en este contexto, Martin Barlow, David Croydon y Si no haces el probaron que... Saraí, si no reescalas, pasa una especie de colapso. Sí, interesante, es necesario reescalar, especialmente donde se nota más que quieres obtener algo que no sea trivial, que no sea 0, por ejemplo, o infinito. Ay, Raquel, creo que... Pero bueno.
continuaré. Y posteriormente, Shinson probaron la agencia cuando delta va a 0, igual a 5 3/4, y sabemos que este es el número por un paper de Rick Kenyon del 2000. Pero no solamente sabemos que converge a algo no trivial, sino que además sabemos cuál es el límite, y este límite está escrito por las curvas de la evolución de Schramm-Lohner que expliqué en la primera parte de la plática. Y esto es del trabajo de Odette Schramm y después junto con sus colaboradores Greg Luller y Wendelin Werner. Y esto no es casualidad que sea la convergencia a las curvas de la evolución de Schramm-Lohner. No solamente porque les dije que todo contexto junto con el mano del árbol. De hecho, en este paper del 2000 fue donde la evolución de Schramm-Lohner fue propuesta. Y una topología que tiene menos información fue probada en el más joven de los colaboradores, y también por eso le dieron su medalla Fields. El resultado que obtuve junto con mi asesor del doctorado, Marino, y David Croydon y Daisuke Shirashi. Entonces aquí vemos el resultado recién menciones. No sabemos de Daisuke del 2018. Y lo que puedo ver es que P tiene límites subsecuenciales y que cuando lo vemos en esta sucesión diárica, que P, que en la medida de la ley de estos rescalamientos del árbol generador uniforme, converge. Podemos hablar un poco más acerca de cuáles son las propiedades de nuestros límites subsecuenciales. Entonces, si tengo cualquiera de estos límites subsecuenciales, sé que lo que voy a obtener es un espacio métrico que es completo, que es localmente compacto, que también es un árbol real, sigue conservando esa estructura, y que su dimensión de Hausdorff es igual a 3 sobre beta, donde beta es este exponente de crecimiento. Y algo que me parece interesante es que existe una única isometría, un único camino infinito, desde la raíz. Entonces, si yo comienzo en la raíz y quiero llegar a infinito, hay una única forma de obtenerlo. Entonces, es una forma de interpretarlo, es que no puedo obtener un ciclo infinito. Si hubiera 2 caminos hacia infinito, pues de alguna forma habría un ciclo infinito. Entonces, ni ciclos finitos porque es un árbol real, ni infinitos porque hay un único rayo comenzando desde 0 hasta infinito. Así que bueno, este es nuestro resultado, pero hay muchas preguntas que están pendientes. Por ejemplo, ¿cuál es la distribución límite? Tenemos una idea por esta diapositiva anterior de cuáles son las propiedades de estos límites, pero no tenemos una forma que se pueda describir el límite sin pasar por este proceso de límite de escala. Entonces, así como se definió la evolución de Schramm-Lohner, que te permite obtener el límite desde el mundo continuo, quisiéramos obtener algo similar. Quizás este es un buen punto para aclarar que creemos que, hay un argumento sencillo que puede mejorar esta convergencia, entonces no sería solo para diádicos, sino en general. Así que me parece que, en la versión que está en el archive, ahorita lo tenemos formulado de esta forma, pero para la versión que va a quedar publicada, sería que esto converge. Otra pregunta es, aquí simplemente lo probamos para Z3, entonces, ¿qué hay acerca de otras gráficas? Podemos probar que tendríamos el mismo límite, si es que supiéramos cuál sería el límite, o simplemente demostrar que este proceso converge, si en lugar de Z3 como otra cosa que sea tridimensional. Y una última pregunta es, ¿qué pasa con otras dimensiones? ¿Qué tal dimensión igual a 4 o de mayor o igual que 5?
Así que pueden ver, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero eso es lo que les quería contar hoy. Y esto continuará y espero tener en otra ocasión la oportunidad de contarles cómo vamos avanzando en este mundo de los fenómenos críticos. Muchas gracias por invitarme hoy. Muchas gracias, Saraí. Muchas gracias por tu plática, muy interesante. Ahora tenemos tiempo para algunas preguntas más formales mientras estamos grabando y después vamos a tener una discusión un poco más informal. Hay preguntas para la parte formal. No sé qué tan formal sea, pero la parte de la convergencia, se me hace que lo dijiste, pero la convergencia del 2 a la menos n, ¿qué le saben al límite, perdón? Esto. Así es. Bueno, aquí no hablé acerca de por qué es 2 a la n, porque esto tiene que ver con este modelo hermano del árbol generador uniforme, que es la caminata aleatoria sin ciclos. Entonces, en los trabajo que tenemos, en el cual estamos basados nosotros, la convergencia para la caminata aleatoria sin ciclos, simplemente en subsucesión 2 a la menos n. Pero durante el proceso de revisión del paper salió como un argumento que dice, esta convergencia no es solamente válida para 2 a la menos n, sino para cualquier sucesión. Y una vez que ya pruebas eso en este modelo más simple, que es para una curva aleatoria, entonces inmediatamente se traslada a que obtenemos convergencia para cualquier subsucesión. Entonces no tendría que escribirlo de esta forma, como hay límites subsecuenciales y en particular convergen esta subsucesión, sino que parece indicar, pero hay algunas cosas que queremos checar. Que podemos simplemente decir que esta ley converge débilmente. Pero bueno, es algo que quedará ya para la versión final, yo creo. No, más bien me refería a la ley límite que obtienes en una diapositiva anterior. No sé si la ley límite. De cierta manera. Eso. Ajá. Sí, no sabemos nada. No se sabe nada. Es muy triste. Okay. O sea, lo único que se sabe, como lo más cercano a saber algo, es que si tú tomas la ley de la caminata aleatoria sin ciclos, que es simplemente la distribución de un camino en el árbol generador uniforme. Esa ley tiene la misma, cuando uno toma el límite, digamos que la distribución límite se llama K. Entonces K es igual en distribución, pero cuando lo ves como un subconjunto cerrado de R3, o sea, no estás tomando en cuenta la parametrización, simplemente la forma de la curva. Esa curva tiene la misma distribución que un movimiento, bueno, entonces tienes tu curva K y le agregas una sopa de ciclos browniana. Entonces hay un modelo que se llama Brownian loop soup. Entonces tienes como una forma de agregarle los ciclos. De cierta forma entonces ves de esta sopa de, Brownian loop soup, ves cuáles son los loops que intersectan a tu curva, así que te fijas en la figura de eso. Entonces, esa figura tiene la misma distribución que un movimiento browniano. Así que sí se sabe algo, pero es como algo razonable, como que todo es lo que todo el mundo esperaría. Pero la deficiencia de aquí es que tú quisieras hacer lo inverso, tú quisieras decir, bueno, tengo mi movimiento browniano y le estoy quitando los ciclos. Y lo que obtengo es el camino que me interesa. Entonces, eso es por una parte. Y por otra, aquí simplemente estás hablando acerca de la forma, no estás hablando ni siquiera de lejos ni de cerca de una parametrización. De acuerdo. No, bueno, sí, igual de la forma que pero bueno, quizá haré más preguntas, pero esperaré para dejar el espacio también. Gracias. ¿Hay más preguntas? Tengo una pregunta, perdón.
Tengo una pregunta. Cuando estabas hablando de las curvas, decías que tomabas en cuenta la parametrización H y entonces eh, te salía allí una orientación. Ajá. En este último teorema, ¿tienes orientación en tu convergencia o no? Ah, sí, en este sí. Bueno, porque aquí puse distance en lugar de distancia. O sea, porque aquí sí estoy tomando el límite de mi distancia intrínseca, entonces sí puedo obtener una distancia límite entre dos puntos. Y en este caso, bueno, en 2 dimensiones ya se sabe mejor, pero no hablé de ello. Y en 3 dimensiones también, que uno tiene esta convergencia natural, incluyendo la parametrización. Pero Ok. sí, es un resultado que debí de haber obtenido. En el caso de 2 dimensiones, es un teorema que está en el archive, pero no estoy segura de cuál sea su estado de publicación, pero es de Craig Lohner y Velenik, olvidé su primer nombre. Y en 3 dimensiones es algo que hizo mi coautor, Daisuke Shiraishi, con Shinji Lee, y ahí probaron que cuando uno simplemente observa los caminos o la distancia entre 2 puntos fijos del árbol generador uniforme, esto converge, incluyendo la parametrización. Y como ya tenemos esto, pues sí podemos hablar de esa convergencia que incluye la distancia intrínseca en todo el árbol. Ok, gracias. Bueno, ¿hay otras preguntas? Si pudiera hacer una más. Um, el primer enunciado que tiene sobre la ley, que tiene límites subsecuenciales para los rescalamientos con delta general. Ajá. Es algo, o sea, estamos viendo todavía el proceso o estamos con una parametrización en este caso. No Bueno, estoy mira, mi segura pregunta va para aquí. Perdón. O sea, no esto estoy segura uh-huh. de tu pregunta. Se prueba, es algo del estilo de estos... No, explícame. Perdón, es que se está trabando, es mi internet. ¿Estás preguntando cómo es eso? Sí, ¿cómo se prueba un límite subsecuencial? Hablé un poco de eso. Ay, no, ya me pasé. Aquí, bueno, es que aquí no dice nada, pero está en estos papers. Aquí lo que hacen es que estudian distancia para este espacio métrico de árboles, que incluye la topología de Gromov-Hausdorff, la distancia de Prokhorov, una distancia uniforme. Y lo que prueban es un criterio que te dice si tú quieres saber que existe un límite subsecuencial, lo que tienes que probar es que puedes tener control sobre el volumen de tus bolas así que, bueno, aquí el árbol tiene una intrínseca asociada, entonces uno puede hablar, bueno, cuál es el número de vértices que tengo en mi bola de distancia. Uno dice, bueno, debería escalar con este exponente beta de crecimiento. La esperanza del número de vértices que hay de mi bola de radio R respecto al obtener tenso, que estas sucesiones son tensas. Entonces, si uno obtiene control sobre las bolas, el criterio en estos papers te dice que ya estás listo para tener límites subsecuenciales. Así que el trabajo es en obtener buenas estimaciones acerca del número de vértices en una bola en la métrica intrínseca. Gracias.
Sí, pero si quieres saber más de las pruebas, creo que hay un video por ahí, en una plática que di en el seminario de probabilidad de UBC. Y ahí digo, todas las pruebas del mundo, porque duran 1 hora y media esa plática. Fue intensa. Me has preguntado porque hay, bueno, soy un poco más de procesos estocásticos y ahí se usa una versión simplificada de lo que prueban a mano, me parece que es el criterio de Dennison, que nada más te pide cierta regularidad para momentos de incrementos. Aquí yo sé que no hay incrementos del proceso porque está haciendo cosas raras, pero me preguntaba si ve algún atajito del estilo criterio de Dennison, pero supongo que es más a mano con este argumento que mencionas. ¿El paper de qué? ¿Abraham? ¿Selma? Por ahí va la pregunta. Gracias, sí la respondí. Bueno, ¿por qué no cerramos la parte oficial y agradecemos otra vez a Saraí por su plática?